Bien, todo bien. Bien, vamos a ir comenzando con la clase de hoy, ¿ok? Un momento, por favor. Ya. Nada, chicos, buenos días. El día de hoy, nuestro tema va a ser principalmente fármacos que activan el sistema cardíaco, ¿ok? Esta clase principal va a ser de inotrópicos más antiarrítmicos. Una pequeña introducción de estos dos, principalmente vamos a hablar los inotrópicos, van a ser fármacos que van a controlar la contracción. Controlan la contracción, la modifican de cierta forma. Podemos hablar de inotrópicos positivos, la cual aumenta la contracción, o inotrópicos negativos, los cuales disminuyen la contracción. Y también vamos a hablar sobre los antiarrítmicos, que como una pequeña introducción, quiero decir que los antiarrítmicos más que todo son fármacos estabilizadores, principalmente que se usan cuando hay una alteración en la conducción o en la producción de un potencial de acción, lo que me va a producir capaz un ritmo del corazón inusual, y con estos fármacos vamos a prevenir eso. El día de hoy, quien les habla soy yo, José Alejandro Castro Tuerzo, una vez más en esta clase. Bien, vamos a comenzar con los inotrópicos, ¿ok? ¿Qué es un inotrópico? ¿Qué se considera un inotrópico? Ya lo he dicho. Fármaco que modifica la fuerza de contracción. Todo fármaco con la capacidad de modificar esta fuerza se llama un inotrópico. Tenemos los inotrópicos positivos, los cuales aumentan, y los inotrópicos negativos, los cuales lo disminuyen. ¿En qué casos tú quieres disminuir la contracción? Principalmente una insuficiencia cardíaca. ¿Y en qué casos tú te gustaría disminuir una contracción? Otro ejemplo, en una hipertensión. ¿Ok? Acá tenemos dos ejemplos. Insuficiencia en positivo y hipertensión en negativo. Pero ahora, para hablar de todo lo que vendría a ser la fuerza de contracción y todo eso, vamos a comenzar desde la parte fisiológica. ¿Cómo es que comienza la contracción o cómo es que termina? ¿En qué punto se da? Eh, los principales moléculas encargadas. Ya, vamos a comenzar acá. Todo comienza desde el potencial de acción. Ustedes saben de que hay un potencial de acción que nace todo desde el nódulo sinoauricular. ¿Ok? De acá van a ser el potencial de acción, que está en la aurícula derecha. De este potencial de acción, ustedes saben que se va a dividir en 5 fases. ¿Ok? Vamos a hablar de una fase uno, que es la despolarización rápida. La fase 2, que hablamos de el inicio de una repolarización. O sea, no, la fase cero, que es la despolarización rápida. La 1 es el inicio de la repolarización. 2 vendría a ser la meseta, que es la entrada de calcio. La fase 3 tiene que ver con mayor entrada, mm, mayor entrada de la repolarización, o sea, mayor entrada de lo que son iones de potasio, que principalmente se da para la repolarización. Y la cuarta, hablamos ya de un restablecimiento. Restablecimiento. Mediante la bomba ATPasa. ¿Ok? De todas estas, la que nos va a importar va a ser esta de acá, la meseta. ¿Qué pasa en la meseta? Entra calcio. Y el calcio que entra me va a llevar a mis efectos inotrópicos. ¿Por qué? Una vez que el calcio entra en la fase 2 del potencial de acción, en la que es el potencial de acción, el calcio que entra se va a unir, o va a activar, mejor dicho, va a activar lo que vendría a ser el retículo sarcoplasmático a través del receptor rianodina. Es el receptor RR2, rianodina. De este retículo sarcoplasmático va a sacar más cantidad de calcio, o sea, aumenta el calcio intracelular. ¿Ok? Va a aumentar mucho el calcio.
Y este calcio que aumenta se va a unir a lo que es la troponina C, ¿ok? Que vendría a ser como un modulador. ¿Por qué hablamos de un modulador? Porque la troponina C, una vez que se une al calcio, va a interactuar con la tropomiosina. Y la tropomiosina es la que se encarga de la fase de relajación. Si tú quitas tropomiosina, vas a permitir que interactúe lo que vendría a ser la miosina con la actina. Ojo, la que interactúa, la que tiene su efecto es miosina, o sea, miosina es la que actúa sobre la actina. Todo esto dependiente a ATP. ¿Ok? A ATP. Una vez, y esto se denomina como la contracción muscular. Esto con contracción. Una vez que termina la contracción, tú quieres devolver todo el calcio que ha salido. ¿Y cómo lo devuelves? Mediante esta bomba. Esta bomba se llama el cerca. ¿Ok? El cerca es la que permite que el calcio vuelva al retículo sarcoplasmático. Y el fosfolambán viene a ser como un modulador. Cuando el fosfolambán está fosforilado, está activo. Y cuando está activo permite que cerca actúe. Si el fosfolambán no está fosforilado, no actúa. Y cuando no actúa, no permite que el cerca se active y no permite el ingreso de calcio. Hasta ahí vamos bien. Esta va a ser la parte más que todo fisiológica. Esta es la parte fisiológica de lo que vendría a ser el inotropismo. ¿Ok? Ya. Seguimos. Ah, ya. Y algo más que quería recalcar. El principal ion encargado de una mayor contracción es el calcio, por lo cual, mientras más calcio, a mayor cantidad de calcio intracelular, hablamos de una mayor contracción. Esto sí, acuérdense, contra- de una mayor contracción, ¿sí? A más calcio, más contracción. Acuérdense de eso siempre, por favor. Ya, ahora sí. Un inotrópico ideal. ¿Cuándo hablamos que un inotrópico es ideal? Claro, un inotrópico ideal. Un inotrópico positivo ideal. Porque nosotros principalmente buscamos positivos. Se usa más que todos los inotrópicos positivos. Ahora, ¿cuándo hablamos de uno ideal? Cuando hablamos de que es un buen inotrópico. Que tengan estos cuatro principales efectos. ¿Ok? Vamos con el primero. Que no haga taquicardia. ¿Por qué? Porque si tú aumentas el calcio y te hace taquicardia, se aumenta el consumo de oxígeno. Y esto puede llevar a una fatiga cardíaca. ¿Y cuál es la preocupación en una fatiga cardíaca? Como todo músculo, el músculo tiene que descansar. Entonces, si tú lo fatigas al músculo, no va a poder descansar. Y lo que va a hacer, y lo que puede llegar a terminar es en un paro cardíaco. ¿Ok? Así que no, el, el inotrópico ideal no tiene que producir taquicardia. Acuérdense de eso. ¿Ok? Además de eso, permite un buen llenado diastólico, mayor llenado diastólico, que ustedes saben que en diástole también hay una mayor perfusión de las arterias coronarias que van a irrigar al corazón, evitando lo que es la fatiga. ¿Ok? Ya. Sino que la acción prolongada. Tienen que entender algo. Cuando hablamos de un inotrópico, ya hablamos de un inotrópico que tenga una acción estabilizadora. ¿Ok? Tiene que permitir un efecto sostenido para que no se esté administrando de forma continua. Ya tiene que ser algo más estable y sostenido.
Un efecto vasodilatador. ¿Por qué vasodilatador? Cuando hablamos de un vasodilatador, hablamos de que principalmente me disminuye la postcarga. La postcarga. Y al reducir la postcarga, el corazón tiende a esforzarse menos, tiende a usar menos fuerza. Y al usar menos fuerza, va a mejorar, uno, que no se canse, no se cansa. Y además de eso, permite una mejor perfusión. Eh, sí, ¿Ok? Y por último, el efecto luisotrópico. Cuando hablamos de un efecto luisotrópico positivo, porque es un efecto positivo, hablamos de un efecto, una mayor relajación, un mayor tiempo de relajación del corazón. O sea, hablamos de, claro, o sea, un mayor tiempo para que el corazón se nutra mediante la perfusión coronaria y aumentando el llenado de latido. ¿Ok? Esos son los cuatro principales ejemplos. No taquicardia, acción prolongada, vasodilata y luisotrópico. Ya. Ahora vamos a hablar sobre su clasificación. ¿Cómo se clasifican principalmente los hipnotrópicos? Se van a clasificar según su mecanismo de acción. El día de hoy vamos a hablar de cuatro. Los cuatro más importantes. Glucósidos cardíacos, inhibidores de fosfodiesterasa 3, catecolamina, que lo hemos hablado en la parte de simpático, que si se acuerdan es con el beta 1 que tiene efecto en el corazón, y sensibilizadores de calcio. ¿Ok? Este va a dar con troponina C. Esa imagen, acuérdense. Catecolamina se actúa con beta receptor, sensibilizador de calcio con troponina C. Y bueno, estos dos ya lo vamos a explicar en el proceso. Pero este es como un resumen. ¿Ok? Úsenlo luego esta imagen como resumen. Paso a ponerlo. Resumen. Ahora sí, comenzamos. Comenzamos con los glucósidos cardíacos. El principal glucósido cardíaco va a ser la digoxina. Pero ahora, ¿qué es un glucósido cardíaco? El glucósido cardíaco se considera como un inotrópico positivo, el cual aumenta la fuerza de contracción. ¿Cómo aumenta la fuerza de contracción? Aumenta el calcio intracelular. Aumenta calcio intracelular. ¿Ok? Ahora, vamos a ver principalmente, primero vamos a ver la farmacocinética de estos tres ejemplares, que son digoxina, digitoxina y la natoxil-C. ¿Ok? ADME, y vamos a comenzar con la digoxina y digitoxina. Hablamos de que la digoxina tiene una biodisponibilidad de 60-80% y digitoxina mayor al 90%. Lo malo de la digoxina es que suele formar complejos cuando está en la parte gastrointestinal, forma complejos siempre y cuando te alimentas con alimentos ricos en fibras y en antiácidos, cosa que no pasa con digitoxina, que no es afectada por alimentos. Y la natoxil-C es bastante similar a la digitoxina, ¿ok? Y ahorita vamos a ver por qué. Digoxina. Digoxina tiene un baja unión a proteínas. Si tiene baja unión a proteínas, por lógica, su volumen de distribución por nuestros tejidos es mayor, comparado con digitoxina C, que es una alta. Si se une de forma muy fuerte a la proteína, va a tener un poco volumen de distribución a través de los tejidos. Metabolismo. La digitoxina es hepático, digoxina es hepático. ¿Qué pasa con
la anatocido C, que dije acá que es similar. Acá también es similar. ¿Ok? ¿Qué pasa con la anatocido C? La anatocido C, luego que se metaboliza en el hígado, se va a convertir en digitoxina, por lo cual tiene sus efectos muy similares a esta de acá. ¿Ok? Porque cuando se metaboliza se convierte en esto. Y bueno, la excreción, la dioxina es renal, digitoxina hepática y la anatocido C es mixta. Acá ya no hay mucho que recalcar. Vamos a hablar del mecanismo de acción. Miren, quiero que vean esta imagen. Esta es la dioxina. Como bien les había dicho, dioxina lo que hace es aumentar el calcio intracelular. ¿Cuál es el mecanismo por el cual aumenta el calcio intracelular? Inhibe esta bomba, ATPasa. ¿Ok? ¿De qué se encarga ATPasa? ATPasa lo que hace es mete dos moléculas de potasio y bota tres moléculas, tres moléculas de sodio. ¿Ok? José, pero, o sea, si yo inactivo ATPasa, yo acumulo sodio, yo no acumulo calcio. Claro, pero mira, vamos a ver, tiene un efecto complementario. Cuando tú acumulas sodio, la acumulación excesiva de sodio va a hacer fallar a otro transportador, que es el intercambiador sodio-calcio. Es el intercambiador sodio-calcio. Si tú haces que este falle, se acumula tanto sodio, porque el sodio tiene que entrar en este transportador. Mete sodio y saca calcio. Si ya hay mucho sodio en la parte intracelular, tú no puedes meter más. Entonces tú no puedes intercambiar estos dos, por lo cual se va a empezar a acumular a la vez el calcio. Se acumulan dos moléculas de calcio y acá vendrían a entrar tres, pero más que todo es acá. Se empieza a acumular calcio porque va a fallar esta bomba, la bomba sodio-calcio. Y empieza a haber más calcio, más calcio, más calcio, más calcio, más calcio. Y como ya dije, cuando tú aumentas el calcio, va a haber una mayor contracción. Ese es el principal mecanismo de acción. ¿Ok? Entonces, digitoxina actúa en ATPasa. ATPasa. Y el aumento de sodio intracelular me va a llevar a lo que es el aumento de calcio, pero no de forma directa. O sea, tú no aumentas el calcio de forma directa. Tú lo haces mediante otro mecanismo de acción que es el aumentar el sodio. Quiero que quede eso bien claro. Ya. Ya es el mecanismo de acción. Vamos a ver los efectos. ¿Qué efectos principalmente tiene la dioxina? Principalmente hablamos de un inotrópico positivo porque aumenta el calcio. Y hablamos de un basmotrópico positivo. ¿Qué es el basmotrópico positivo? Significa una mayor excitabilidad. ¿Ok? ¿Por qué la célula está más excitada? Porque tú vas a empezar a acumular tanto sodio como calcio. Entonces, la acumulación de iones sodio más calcio me va a producir este efecto basmotrópico. Pero ahora, hay dos efectos también que hay que ver. Cronotropismo negativo, o sea, una frecuencia baja. ¿Por qué me produce frecuencia baja? Principalmente los glucósidos cardíacos se caracterizan porque estimulan al nervio vago. Y el nervio vago, ustedes saben que es rama del parasimpático. Y yo les he dicho hace varias clases, no me acuerdo qué clase. Si tú estimulas el parasimpático, en cierta manera estás estimulando el receptor M2 y el M2 tiene su efecto en el corazón. Y si sabemos que M2 tiene acoplado una proteína GI, vas a ver que el corazón va a comenzar a latir menos frecuente. ¿Ok? Ese es el efecto tronotrópico que hablamos mucho.
por parte del nervio vago y por parte del sistema simpático. Y ahora hablamos de un dromotrópico negativo. De la misma forma, cuando hablamos de un efecto dromotrópico, hablamos de una disminución de la velocidad de conducción. ¿Por qué se da una disminución de velocidad de conducción? Cuando hablamos de una disminución de la velocidad, cuando se estimula de la misma forma el vago, esta disminución de la conducción me va a producir una frecuencia cardíaca baja, ¿ok? Porque principalmente va a actuar en la frecuencia cardíaca. Ya tenemos los cuatro principales efectos. Ahora vamos a hablar de los efectos adversos. Efectos adversos. Quiero hablar de cuatro primeros. El vómito, que es, bueno, de los más comunes y de los menos es explicables. Quería hablar de la diplopía, bigeminismo y bradicardia. ¿Qué es el bigeminismo? Vea, vamos a mostrar. ¿Qué es el bigeminismo? El bigeminismo vendría a ser un latido ectópico. Latido ectópico. Un latido que está fuera del lugar. Un latido que no debería estar ahí. ¿Por qué tiene un latido ectópico? ¿Por qué se da? Principalmente por el aumento de concentración de calcio más sodio. ¿Ok? Este aumento de estos dos iones, al hacer más excitables las células musculares, va, puede producir latidos ectópicos, que esto se puede traducir luego en una arritmia, porque no es una frecuencia regular ni ¿cómo decirlo? No es algo regular ni estable, es algo que se da de forma espontánea, de cierta forma de decirlo. ¿Ok? Ya hablamos de la bradicardia, que se da principalmente por estimulación del nervio vago, que es parte del sistema parasimpático. Y por último, diplopía. ¿Qué es la diplopía? Diplopía es una visión doble. ¿Por qué te da visión doble? Se asocia principalmente de, al aumento de este fósforo. No, fósforo, no. Al aumento de potasio en el plasma. ¿Por qué hay mayor potasio en el plasma? ¿Recuerdas? Si tú inhibes ATPasa, tú dejas al potasio por ahí, o sea, fuera de los células. Esto se acumula en el plasma y si se acumula mucho, se va a traducir en una visión doble. A eso lo conocemos como diplopía. Hasta ahí vamos bien con la parte de leucocitos cardíacos. Vamos a las catecolaminas, que son más conocidos. Ya lo hemos hablado bastante, catecolaminas, en la parte de simpático. Simpático. Ok. Ahora, vamos a hacer un recordatorio de qué es una catecolamina, ¿ok? La catecolamina se conoce como si fuera un neurotransmisor. Neurotransmisor derivado de un aminoácido. Aminoácido. ¿Cómo sabemos que una catecolamina es una catecolamina? Por tres principales estructuras. Tiene que tener un grupo catecol, que ese grupo catecol se traduce como el anillo de benceno. Anillo de benceno. Tiene que tener dos grupos hidroxilo y tiene que tener un grupo amino. Si tiene todo esto, se considera catecolamina. Entre las principales tenemos dobutamina, no, claro, dobutamina, dopamina, epinefrina y norepinefrina. Eh, un poco hablando de la cinética, ADME, ustedes saben, o sea, directamente estas son tratadas de forma intravenosa para un efecto rápido.
Porque las catecolaminas se usan principalmente en un estado de emergencia. Principalmente se usan en shock. Todo lo que vendría a ser shock. Bueno, absorción ya dije, forma parenteral. Distribución se distribuyen por todo nuestro cuerpo, porque es algo normal dentro de este. Corazón, pulmones, riñones, cerebro. El metabolismo, principalmente, este ya no es por el hígado, pues, o sea, son dentro de las neuronas, principalmente por COMP de forma extracelular y hablamos de MAO de forma intracelular. Y bueno, la excreción es principalmente por la orina. Recordando un poco de catecolaminas del sistema simpático. Recuerden un poco esto. Este, yo les hablé en el sistema simpático que hay receptores. Cada receptor tiene su principal efecto. Pero el efecto que nos importa ahorita, que queremos eh, una mayor frecuencia cardíaca, no, frecuencia cardíaca, que es un mayor efecto inotrópico positivo, hablamos de un receptor beta 1. O sea, toda catecolamina que tenga efecto en beta 1, vamos a hablar que es un inotrópico positivo. Vamos a hacer una pequeña memoria de cómo funciona el beta 1. Te recuerda que beta 1 está acoplado a una proteína GS. Lo que hace GS es aumenta adenilato citrasa. Si tú aumentas adenilato citrasa, aumentas AMP cíclico. Si tú aumentas AMP cíclico, aumentas lo que vendría a ser proteína quinasa A. Y la proteína quinasa A es la que va a fosforilar. Fosforila canales. Fosforila los canales que van a permitir el aumento de calcio. ¿Ok? Ese es un poco de memoria porque ya lo hemos visto. Así que lo voy a dejar ahí. Ahora, vamos a hablar de los fármacos principalmente. ¿Recuerdan lo que les dije hace clases? Cada fármaco tiene su selectividad, o bueno, cada catecolamina tiene selectividad por uno o otros fármacos. Ejemplo, dobutamina. ¿Dónde tiene el efecto dobutamina principalmente? Principalmente dobutamina tiene efecto en beta 1 y beta 2. ¿Ok? Por lo tanto, en beta 1 lo que hace, aumenta frecuencia cardíaca y aumenta el inotropismo. Y beta 2 lo que me hace es vasodilata. Por eso hablamos de que dobutamina lo que me hace es aumenta el gasto cardíaco, pero me baja la presión. ¿Por qué? Porque vasodilata. ¿Por qué puse que es dosis dependiente? Porque dobutamina puede pasar de un efecto beta 1, beta 2. Si tú aumentas la dosis, puedes provocar un efecto, ay, espérate, un efecto en alfa 1. ¿Ok? O sea, de vasodilatar puede pasar a vasoconstreñir si tú aumentas mucho esta dosis. ¿Cuándo usas dobutamina principalmente? La dobutamina, como bien les dije, las catecolaminas se usan en shock, ¿ok? Y la dobutamina se usa principalmente en un shock cardiogénico. Un shock que se caracteriza por el que el corazón no funciona bien, digamos. Y al vasodilatar, disminuir la poscarga y al aumentar el inotropismo, te va a ayudar a que el corazón vuelva a reaccionar. ¿Ok? Eso es todo sobre dobutamina. Sobre beta 1, beta 2, aumenta gasto y baja la presión. Todo bien. Seguimos. Dopamina. Dopamina tiene un efecto no selectivo porque dopamina tiene efecto en beta 1, alfa 1 y dopa 1. Bueno, ya saben qué hace cada uno. Beta 1 habla de un mayor efecto, frecuencia cardíaca y inotrópico positivo. Alfa 1 lo que me hace es vasoconstricción.
hace una vasoconstricción. Y D1 o el receptor dopa 1 lo que me hace es un efecto diurético. ¿Ok? Entonces, dopamina principalmente lo que me va a hacer es aumenta el gasto cardíaco y aumenta la presión. ¿Por qué aumenta la presión? Porque en este caso no vasodilata como la dobutamina. La dopamina lo que me hace es vasoconstriñe. ¿Por qué? Porque afecta el receptor alfa 1. ¿Ok? Si tú sabes qué hace cada receptor es fácil. Siguiente. NOR. Norepinefrina principalmente se usa. No, a ver, principal, vamos a ver sobre sus efectos. La norepinefrina tiene su principal efecto sobre alfa 1. Entonces, si su principal efecto es sobre alfa 1, tú quieres tener un efecto beta 1. O sea, el efecto que tú quieres es beta 1, por lo cual tienes que aumentar la dosis. O sea, NOR, para que haga efecto inotrópico, tienes que aumentar la dosis. Aumentas la dosis. ¿Ok? Porque su principal efecto es en alfa 1. Primero, vasoconstricción. ¿Ok? Te lo propongo solo a concentraciones elevadas, porque tú tienes que aumentar la dosis para que tenga su efecto en beta 1. Tiene efecto, aumenta la presión, aumenta la frecuencia, principalmente la presión, porque ya dije, donde principalmente actúa NOR es en alfa 1, y el alfa 1 vasoconstriñe. Si tú vasoconstriñes, aumentas la presión. NOR principalmente se suele usar para otro tipo de shock. Se llama un shock eh, hipovolémico. ¿Por qué en un shock hipovolémico? Principalmente porque en un shock hipovolémico principalmente tiendes a perder sangre. ¿Cómo haces que no pierdas sangre? Vasoconstriñendo los vasos periféricos. ¿Ok? Esta es la principal acción del NOR. Y por último, la epinefrina. Epinefrina tiene efecto en cuatro receptores al mismo tiempo. Alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Alfa 2 no, no tanto. ¿Ok? Alfa 1, beta 1 y beta 2. Por lo tanto, epinefrina me va a dar todos los efectos. Aumenta presión, aumenta frecuencia, aumenta gasto. ¿Para qué se usa epinefrina? Principalmente a un shock anafiláctico, ligado a una reacción alérgica. Porque ¿qué pasa en una reacción alérgica? Principalmente tus bronquios se cierran. Si tú activas el receptor beta 2, tus bronquios se abren. Además, como tú tienes, por la reacción alérgica, tú tienes a vasodilatar. Con alfa 1 activado, tú ya no vasodilatas, tú vasoconstriñes. Y bueno, el efecto beta 1 que queremos para que el corazón no sufra, que no haya tanta sangre que llegue hacia él. Ya. Ese es el principal ejemplo de gluco, glucósidos cardíacos y catecolaminas. Seguimos. Por el fin. Ya. Seguimos. Inhibidores de fosfodiesterasa 3. Su propio nombre lo dice, cómo funciona este fármaco. Inhibe lo que es la fosfodiesterasa 3. Ahora, ¿qué hace la fosfodiesterasa 3? La fosfodiesterasa 3 es la encargada de degradar AMP cíclico. Recuerden, el AMP cíclico lo que hace es aumenta la cantidad de pKa. Si tú degradas AMP cíclico, tienes una menor activación. Entonces, lo que hace los inhibidores de fosfodiesterasa 3 es inhiben esta enzima para que no pueda degradar. O sea, no degrada y aumenta la cantidad de AMP cíclico. Si tú aumentas AMP cíclico, aumenta el pKa. Y si tú aumentas tu pKa, aumenta tu calcio. ¿Ok? Los principales ejemplos de estos fármacos son
La milrinona es el principal ejemplo. Es que quiero que se acuerden siempre. Ya, ADME, farmacocinético otra vez. De esto quiero que principalmente se acuerden que allá tienen un uso principalmente intrahospitalario, ¿ok? Por eso todas son de acción parenteral, intravenosa, intramuscular y intravenosa. La que nos va a importar ahorita es la eh, mirrinona, ¿ok? Vamos a ver principalmente esto. Tiene una proteínas moderada, 70%, por lo cual tiene su volumen de distribución entendiblemente bajo. El metabolismo principalmente se da por el hígado y se excreta principalmente por la parte renal. ¿Ok? Am, de la cinética no hay mucho que decir sobre los inhibidores de fosfodiesterasa 3. Más que todo lo que importa es su mecanismo de acción. Acá actúa. Fosfodiesterasa 3 se encarga de inhibir AMP cíclico a solamente AMP. Tengo que usar un fármaco que inactive este para que tú aumentes tu cantidad de AMP cíclico dentro de la célula. Si tú aumentas tu cantidad de AMP cíclico dentro de las células, aumentas pKa. Y el pKa es lo que me va a dar una mayor cantidad de calcio y como efecto nos va a dar una mayor contracción. Lo mismo. Los inhibidores de fosfodiesterasa 3 aumentan el AMP cíclico. Este aumento va a mejorar la contractilidad cardíaca ya que va a aumentar la entrada de calcio. ¿A través de quién? A través del pKa. Ahora, sobre sus efectos, todos están ligados a AMP cíclico. Pero ahora, hay dos principales ejemplos. Uno en el corazón y uno en los vasos sistémicos, vasos periféricos, ¿ok? En el corazón, ya dije, si tu AMP cíclico aumenta en el corazón, aumenta el calcio, lo cual me da un efecto inotrópico positivo, ¿ok? Ese es el principal ejemplo. Pero ahora, ¿qué pasa en los vasos? También hay un efecto en vasos. ¿Por qué? Porque si tú aumentas AMP cíclico, lo que me hace es promover, promueve vasodilatación. O sea, me da un efecto, disminuye la postcarga, y hace que el corazón sufra menos. Ese principalmente. Por eso, miren, sus principales efectos es contractilidad, vasodilata y contractilidad. Esos son principales ejemplos. Tiene un efecto lisotrópico también. Pero no todo es color de rosas, ¿ok? Porque el AMP cíclico tiene un efecto adverso muy común, que principalmente es que el AMP cíclico cuando está activo va, este, inhibe la activación de plaquetas. Si tú aumentas mucho el AMP cíclico, vas a llegar a la inhibición de la activación plaquetaria, por lo cual puede aumentar los tiempos de desanulado. Aumenta tiempo de desanulado. Ese es el principal efecto adverso de los inhibidores de fosfoliesterasa. Pero siempre está ligado con AMP cíclico. Todo está ligado con AMP cíclico. Seguimos el último inotrópico que les tengo por ahí. Tenemos el levosimendan. ¿Ok? ¿Qué es el levosimendan? Es un sensibilizador de calcio. ¿Y qué es un sensibilizador de calcio? Fármaco que no depende de un aumento de calcio intracelular. Lo que hacen los sensibilizadores es
modifican la estructura de la troponina C. Los hacen más sensibles y por lo cual esta modificación va a hacer que produzca una mayor contracción. Pero siempre independiente, o sea, no depende del calcio. O sea, estos fármacos no aumentan el calcio. Lo que hacen es modifican la estructura. ¿De quién? Troponina C. Y esa es la que se encarga, esa es la que forma el complejo con la tropomiosina para que se dé la contracción de miosina y actina. Ya, acá también vamos a hablar principalmente del levosimendan, que tiene, bueno, tiene una biodisponibilidad, tiene forma intravenosa y tiene forma oral. ¿Ok? Distribución, acá sí, tiene muy alta unión a proteínas plasmáticas, casi un 99%. Metabolismo hepático, CYP3A4, CYP2C19, y su excreción principalmente es renal, aunque también hay una excreción biliar. Tiene una excreción mixta. Es un resumen de todos, ¿ok? Cómo funcionan noradrenalina, dobutamina, levosimendan, los digitálicos. Este, ¿Qué más? Levosimendan acá, y ya bueno. Pero principalmente vamos a hablar de levosimendan. Levosimendan lo que me hace es modifica. ¿Modifica qué cosa? Modifica la troponina, troponina C. ¿Ok? Al tú modificar la troponina C, la haces más sensible al calcio, va a permitir una mayor unión a tropomiosina. Y al interactuar troponina C con tropomiosina, va a permitir una mayor contracción por parte de la miosina y la actina, por parte de la miosina más actina. ¿Ok? O sea, este fármaco lo que me hace es sensibiliza. ¿Qué parte? La troponina C. No es que aumente calcio, no, solamente modifica la estructura de troponina C para que sea más sensible. ¿Ok? Entre sus principales efectos, tenemos efecto inotrópico positivo, porque ya dije aumenta troponina C. Y también tenemos un efecto vasodilatador. ¿Por qué vasodilatador? Porque también actúa a nivel del músculo liso. Y lo que hace es relajarlo. Si tú relajas músculo liso cardíaco en la parte periférica, me va a hacer vasodilatación y por lo tanto reducir la postcarga. Entonces, postcarga. ¿Ok? Y este es el principal efecto, quiero que se acuerden. Efecto antiaturdimiento. Cuando el corazón, digamos, sufre algún tipo de daño, cuando el corazón sufre daño, normalmente el corazón tiende a tener dos cosas. Está más cansado y necesita un descanso para poder continuar. Pero ustedes saben que si el corazón no late, pucha, te mueres, pues. O sea, no puede descansar. Entonces, este, el corazón dañado lo que hace es pierde fuerza y ritmo. Y a razón de eso pierde esas dos. O sea, está en esas dos etapas. Está cansado y necesita un descanso. Este fármaco principalmente nos ayuda, el levosimendan. Levosimendan nos ayuda principalmente porque hace que el corazón lata más fuerte y le dé un tiempo de descanso. Da estos dos principales efectos. Y con esto aumenta la eficacia de la contracción para un corazón aturdido. ¿Ok? Cuando sufre daño, normalmente acá tenemos un paro o algo así, el corazón tiende a estar aturdido. Y para salir de eso, a veces suelen usar levosimendan para hacer una contracción más eficaz.
Este efecto creo que se acuerda siempre. El levosimendan me da un efecto anti-aturdimiento. ¿Ok? Ya, resumen. Acá tengo los resúmenes. Los beta agonistas actúan sobre el receptor beta que actúa sobre AMP cíclico. Fosfodiesterasa, el inhibidor de fosfodiesterasa hace que este AMP cíclico también aumente. Los digitálicos, que son los glucósidos cardíacos, actúan a este nivel, que es la bomba ATPase. Y los sensibilizadores de calcio que tenemos, bueno, acá está, sensibilizador de calcio que actúa sobre troponina C, la que va a permitir una mayor contracción sin un aumento de calcio necesario. Clasificación según la dependencia. Ah, acá lo puse mal. Esos son los independientes y esos son los dependientes. Los que son independientes a AMP cíclico, los que no lo usan. ¿Cuál no usa? El digitálico no lo usa. ¿Qué más? El sensibilizador tampoco, porque se une acá. Entonces acá tenemos a los glucósidos cardíacos y sensibilizadores de calcio. Ahora, los dependientes de AMP cíclico, ahí sí tenemos dos. Miren, este es AMP cíclico. Los que actúan en AMP cíclico vendría a ser beta receptor y inhibidor de fosfodiesterasa 3. Ya. Hasta ahí terminamos lo que viene a ser inotróficos, ¿ok? Voy a dar un breakcito de 5 minutitos. Si quieren pueden ir respondiendo estas preguntas. Y si no, ya se las paso por privado, ¿ok? 5 minutitos, bro.
Ya, seguimos para terminar temprano. Seguimos. Antiarrítmicos. Ya. Como ya les dije en la parte del inicio. ¿Qué es un antiarrítmico? ¿Qué se entiende por un fármaco antiarrítmico? Cuando hablamos de un antiarrítmico, hablamos de un fármaco utilizado para prevenir y estabilizar, ¿ok? Y estabilizar arritmias cardíacas, que son básicamente alteraciones en la conducción eléctrica del corazón. O sea, son fármacos que nos ayudan a estabilizar, estabilizar nuestro potencial de acción o nuestra frecuencia eléctrica, ¿ok? La formación eléctrica. Formación eléctrica. No, formación, voy a poner. Estabilizan, ¿ok? Son fármacos estabilizadores. Estabilizadores que intentan mantener o restaurar un ritmo, simétrico, ¿ok? Ahora, para entender más que todo todo esto de antiarrítmicos y todo eso, vamos a ver principalmente la fisiología, ¿ok? Cómo se produce este un potencial de acción, cómo es que ¡ah! La corriente eléctrica se genera, de dónde, bueno, todo eso. Vamos a ver la parte fisiológica. Fisio. Vamos a comenzar acá. Vamos a hacerlo desde imágenes, ¿sabes? Aquí tenemos nuestro nódulo sino auricular o sinusal que se encuentra en el corazón derecho, o sea, en la aurícula derecha. Este es el principal encargado de formar de manera, de manera automática lo que vendría a ser el potencial de acción. ¿Ok? O sea, el nódulo sinusal es el que comienza todo, porque es el que funciona de forma automática. Del nódulo sino auricular se va a propagar por las aurículas. Y mira, se propaga. Y llega a lo que es el nódulo ventricular luego de la contracción de las aurículas. Porque mira, todo este camino es por algo. Por eso primero se contrae aurículas y luego el ventrículo, porque el potencial comienza en la aurícula derecha y se va por estas ramas. Tenemos nuestro nódulo AB, ¿ok? O aurículo ventricular. Este nódulo se va a encontrar en el triángulo de Koch y tiene una importancia. Este lo que me hace es, produce un ligero retraso, ¿ok? Produce un retraso. ¿Para qué se produce un retraso? Para que primero se contraiga la aurícula y posteriormente el ventrículo. ¿Por qué? Principalmente se tiene que llenar el ventrículo antes de dar la eyección, pues. Entonces, primero tienes que contraer aurícula y luego el ventrículo. Y esto se da también por que se produce un retraso en la contracción. ¿Por parte de quién? Del nódulo AB. Luego del nódulo AB se dirige el potencial de acción por las ramas de His. Estas son las ramas de His, la parte de His. Tiene rama izquierda y rama derecha. Y estas van a ser las que van a traducir en los ventrículos. Y cuando llega a esta punta, se va a ramificar en las fibras de Purkinje. Y son las que se van a asegurar de dar una buena contracción total en todo el ventrículo. ¿Ok? Esta parte es fácil, porque es fisiología. Se habla de cómo inicia todo y cómo termina todo en las fibras de Purkinje. ¿Qué más decir? ¿Qué más decir? Ah, ya. El nódulo sino auricular da nuestra frecuencia cardíaca. Es el que da el potencial de acción de 60 a 100 latidos
por minuto. Si en caso llega a fallar el que lo reemplaza es el AB, pero el AB ya tiene una frecuencia menor de 40 a 60. ¿Ok? Si en caso este falla también, sigue el S de acá. Pero miren, cada vez baja más y baja más. Por eso nuestro principal productor de corriente eléctrica, siempre acuérdense de esto, es el nódulo sino auricular en el corazón o bueno, en la aurícula derecha. Y por eso primero se contrae la aurícula y luego el ventrículo, por el potencial de acción que se da. Y la frecuencia es dependiente a dónde se genera el potencial de acción. O sea, en el nódulo sino auricular es de 60 a 100 porque es dependiente a este nódulo. ¿Ok? Un poco de resumen. El nódulo SA genera el impulso se propaga por las aurículas y en las aurículas de la contracción, luego va al nódulo AB, lo cual retrasa brevemente para que se dé primero aurícula y luego ventrículo. Luego da el haz de His, que se divide en rama derecha e izquierda. Y luego va la fibra de Purkinje, que esta se encarga de la contracción de los ventrículos. ¿Ok? Es entendible, es fácil. Seguimos. Ah, ya. ¿Y cómo es que se produce? ¿Cómo es que se produce una arritmia o un ritmo atípico? Atípico. ¿Cómo se produce esto? Ya vamos a hablar un poco de fisiopatología. Hay tres puntos en los cuales hay que tener mucha importancia para ver cuándo se produce una arritmia. Si hay un trastorno en la formación del impulso eléctrico, si hay un trastorno en la conducción, o sea, en cualquiera de estas partes, lo que vamos a hablar en la conducción, o si hay un trastorno en el tiempo de repolarización. Esos son mis tres principales puntos. ¿Cómo se puede producir una arritmia? ¿Ok? Ya. Si tú conoces la fisiopatología, puedes ver la parte farmacológica. Ahora, vamos a ver el potencial de acción, que también lo vimos antes. Si conocemos el potencial de acción, vamos a entender principalmente cómo funcionan las em, arritmias y cómo se generan y cómo se propagan, ¿ok? Entendiendo que principalmente son o excitaciones anómalas o capaz pueden ser un mal tiempo de relajación o una reentrada de los impulsos eléctricos y así. Ya. Vamos a ver las fases, ¿ok? Fase cero. ¿Qué pasa en fase cero? Se abre canal de sodio, por lo cual aumenta o se despolariza de forma masiva la célula, yendo desde un -90 hasta, yo conocía, bueno, un poco más alto, porque es hasta +30, ¿ok? Tenemos la fase uno que se abre los canales rápidos de potasio. Acá viene la entrada rápida de potasio, que va a llevar de 30 hasta 10, no, hasta 10, hasta 0. Luego hay una fase de meseta. ¿Por qué se le conoce meseta? Por eso hacen como, de lo que se estaba repolarizando, se hace como, no sé, una tabla, algo horizontal. Eso se da por la entrada de calcio. ¿Ok? Y va a llevar bueno, se mantiene en cero siempre.
se mantiene en un cero. Y luego hablamos ya de se cierra canal de calcio en la fase 3 y se abre canal de potasio, pero los lentos. Y ahora sí, como ya no hay calcio, ya no hay quien forme esta meseta, va a haber una repolarización masiva, ¿ok? Llegando otra vez a lo que vendría a ser menos 80, menos o 90. Y por último tenemos el retorno del potencial, claro, porque estamos acá, es un retorno, digamos, ¿ok? Si ustedes conocen esto, escucha, va a ser más fácil entenderlo en la parte de terapéutica. Los antiarrítmicos se van a dividir en cuatro fases, no, en cuatro tipos. Tipo uno, 2, 3 y 4. Los uno, recuerden esto, los uno se relacionan con el sodio. ¿Por qué? Bloquean la conducción de sodio, bloquean los canales de sodio. Los dos son simpaticolíticos. ¿Ustedes recuerdan lo que hace un simpaticolítico, un antagonista de, por ejemplo, un beta uno? Esto vamos a ver su ejemplo luego, pero principalmente hablamos de que va a estabilizar o va a disminuir frecuencia y lo que me hace es disminuir ¿qué se llama? La conducción del potencial de acción. Tenemos una fase 3 que está asociado con el potasio, porque va a prolongar este periodo refractario. Este es el periodo refractario, se conoce como el periodo, aumenta el intervalo QT, ¿ok? Y el 4 se relaciona con el calcio, bloquea canal de calcio o bloquea conducción de calcio, igual que el sodio. Ahora, ¿quién clasificó? Bueno, un dato extra, el que los clasificó todos estos mediante su mecanismo de acción, es sobre su mecanismo de acción, es este Vaughan, eso me lo aprendí para práctica, Vaughan Williams. Él fue el que los separó, ¿ok? Según el mecanismo de acción. Y por eso tenemos clase uno, clase 2, clase 3 y clase 4. Acá tenemos otro, ya con ejemplos. Clase uno, ya dije. La clase uno, ya dije, bloquea canal de calcio. No, canal de calcio, canal de sodio. Pero ahora, José, mira, hay tres tipos. Sí, porque puede bloquear, pero ya de distintas formas. El tipo 1A es la forma más común, es la forma moderada. La 1B es la forma más rápida. Y la 1C es la forma más potente. ¿Ok? La clase 2 ya dije, son antagonistas de receptor beta. Antagonistas de receptor beta. Tenemos propanolol, estenolol, todos los LOL. No sé si recuerdan de las primeras clases. Son antagonistas de receptores beta. Principalmente hablamos de beta uno siempre, recuerdan. Porque van a disminuir la frecuencia cardíaca. Si tú disminuyes frecuencia cardíaca, disminuyes el tiempo de producción del potencial de acción. ¿Ok? Hablamos de clase 3 que va a bloquear canal de potasio. Tenemos amiodarona principalmente. Si tú bloqueas canal de, bueno, potasio, lo que me haces es aumentas el intervalo QT, lo cual es ¿cómo se llama? Un mayor tiempo refractario, refractario. Que esto me lleva a un latido más lento, a una menor frecuencia cardíaca. ¿Ok? Y por último tenemos la clase 4 que nos habla de bloquea canal de calcio. Ok, tenemos verapamilo y diltiazem. ¿Ok?
Vamos a hablar ahora sí del mecanismo de acción. ¿Dónde actúa cada uno? ¿Cómo actúa cada uno? Vamos a la parte resumida, ¿ok? Miren, acá tenemos 1A, 1B y 1C. Ya les he dicho, los que se categorizan como el 1, lo que va a hacer es bloquea canal de calcio. El 1 bloquea canal de calcio. Ahora, ¿por qué se dividen en tres? Ya, vamos a comenzar. El 1A lo que me hace es bloquean los canales de este sodio. Perdón. Los 1, uy, ¿qué pasó? Los 1 bloquean canal de sodio, no calcio, perdón, sodio. Bloquean canal de sodio. Si tú bloqueas canal de sodio, ¿qué vas a producir? Bueno, vamos a producir principalmente un aumento de tiempo de repolarización y una disminución de la despolarización. ¿Ok? Y esto lo que nos va a llevar es a un ritmo más lento, más lento. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia del 1A principalmente? El 1A lo que me hace es, se une y bloquea de forma moderada. Además de eso, prolonga el potencial de acción, como ven en la imagen. Lo rojo es cuando está con el fármaco y lo blanco es que está normal. Cuando tú das un antiarrítmico 1A, tú lo que haces es prolongar el potencial de acción, como se ve acá. Todo esto rojo. ¿Ok? Tenemos el 1B. El 1B actúa de forma más rápida y se considera una acción más leve. ¿Ok? De la misma forma, bloquean canal de sodio y se asocia con un ritmo más rápido, o sea, lo hace más rápido a comparación del que como es moderado se hace de forma más intermedia. ¿Ok? Tú al hacer un bloqueo más rápido, lo que vas a hacer es acortación del potencial de acción. ¿Ok? Mira, y acá lo comparas. El potencial es más chiquito. ¿Por qué? Porque es más rápido. ¿Ok? Y ahora vamos con el 1C. De la misma forma, bloquea bloquea canal de sodio. Pero bloquea canal de sodio de forma más potente y a un ritmo más lento. ¿Ok? Es más potente, pero más lento. Y al hacer más lento, directamente, este, potente y lento. Miren, el potencial de acción no se ve modificado. No hay tanto cambio acá. Porque a pesar de ser más potente, es de forma más estable, más lenta. ¿Ya? Eh, vamos a decir con los... Bueno, acá hay tres. Ya, vamos a decir con los... ¿dónde hay más? Vamos a hablar del tipo clasificación antiarrítmico tipo 2, que son los beta bloqueador. ¿Te recuerdan las clases? Los beta bloqueadores, ¿cómo funcionan? Bloquean el receptor, principalmente hablamos de beta 1, lo bloquean. Si tú bloqueas beta 1, vas a tener un efecto de menor frecuencia cardíaca. Vas a tener un efecto de menor inotropismo, un inotropismo negativo. Entonces, principalmente hablamos acá, si tú disminuyes la frecuencia cardíaca, tú lo que vas a tener
es una disminución de la conducción eléctrica. ¿Ok? Si tú reduces la conducción eléctrica, vas a tener, vas a prevenir lo que vendría a ser, pulsos ectópicos. Pulsos, muy rápidos, ¿ya? Muy rápidos. Así funcionan principalmente los beta 1, ¿ok? No voy a profundizar mucho porque ya lo hemos hablado varias clases, cómo funcionan los beta 1 a base de proteína GS y bueno, ustedes saben, adenina ciclasa, esto aumenta en recíclico, lo que aumenta el pK, ¿ok? Lo que aumenta el calcio. Si aumenta calcio también es más excitable la célula. Si tú inhibes todo esto, si no hay todo esto, no hay, tienes una frecuencia baja, un inotropismo bajo, lo que me da una conducción eléctrica más baja, más lenta, y previenen pulsos muy rápidos. ¿Ok? Seguimos con el fármaco tipo 3, que nos habla de un fármaco que bloquea canal de potasio. ¿Tú por qué quieres bloquear el canal de potasio principalmente? Tú me dirás. Y yo te diré, para tener una prolongación de repolarización. Tú prolongas el tiempo de repolarización como se ve en la imagen. Tú mira, este periodo lo prolongas. Y si tú prolongas esto, se traduce en un aumento de intervalo QT. ¿Ok? Lo que hace también un pulso, una frecuencia cardíaca más lenta. ¿Ok? O sea, te evitas varias cosas de paso. Seguimos. Y ya el último. El tipo 4 lo que hace es bloquea canal de calcio. ¿Ok? Bloquea canal de calcio. ¿Qué canal de calcio? Porque hay varios. Canal de calcio, canal de calcio tipo L. ¿Ok? Por lo tanto, si tú bloqueas canal de calcio, me va a dar una disminución en la conducción, lo que me va a prolongar los tiempos. Prolonga tiempos. Y si tú prolongas tiempos, me reduce la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Y miren, esta es su principal acción dentro de la curva. No es tan significativo. ¿Ok? Pero ahí está. ¿Qué les puse para que comparen? O sea, ¿dónde actúa cada antiarrítmico, por ejemplo? Los tipo 1. Si yo te digo que activa, o bueno, se usa en los fármacos, bueno, en el bloqueo de canal de sodio, yo principalmente hablo de la fase 1. Acá hablo de los antiarrítmicos tipo 1. ¿Ok? Ahí no, acá no. En la fase 0. Acá hablo de los antiarrítmicos tipo 1. En la fase 2, ¿de qué hablamos? Antiarrítmicos tipo 4, porque estos van a bloquear canal de calcio. Y en la fase 2, recuerden, en la fase 2 se abren los canales de calcio. En la 0 se abren canales de sodio. Y por último tenemos en la fase 3 que acá actúan los anti, ay, antitipo tipo 3. ¿Ok? Porque en esta fase lo que hace es que se abren los canales lentos de potasio. Principales efectos adversos de cada uno. La clase 1 principalmente hablamos, tienden a ser proarrítmicos también, tiene efecto inotrópico negativo. A ver, ¿por qué es proarrítmico? O sea, ustedes recuerden de cierta forma, si tú disminuyes la conducción, porque disminuyes la presencia de ya sea sodio, los tipo 1, recuerda que también un tipo de arritmia se puede dar porque
la conducción es muy lenta y se puede llegar a una bradiarritmia. Se llama así, bradiarritmia. Es por eso que puede ser que sean proarrítmicos, ¿ok? Clase 2 son los más fáciles, los beta bloqueadores. Pueden bloquear el nódulo AB y me producen bradicardia. Los tipo 3 producen bradicardia y son proarrítmicos también, de la misma forma que los tipo 1. Y los 4 bloquean AB y tienen un inotropismo negativo. ¿Por qué? Porque disminuyen la cantidad de calcio. Y yo les dije, si tú disminuyes calcio en una célula, hay menos contracción. ¿Ok? Esos son usos clínicos. Los antiarrítmicos más que todo los van a usar o los van a aprender a usar en terapéutica, ¿ok? Porque según cada caso específico, según dónde se inicie el fallo y todo eso, se usa un tipo distinto de antiarrítmico, ¿ok? Ese es un pequeño cuadro que vimos en clase de Teo, así que son parte de los apuntes que todos hicimos. Así que esto es parte del doctor que más que todo lo hizo. ¿Ok? Tenemos la clase. A ver, ¿no comenzamos? Ya. La clase 1. La prohibida es tipo 1A. ¿Ok? 4. Ya. Clase 1A. ¿Qué hace el 1A? ¿Cuándo usas un clase 1A? Cuando tengas principalmente una prevención y una fibrilación auricular. La clase 1B se usa principalmente en fibrilación ventricular, comparado con A1. Y la 1C se usa para fibrilación auricular paroxística. La clase 2, que son los antagonistas de receptores beta, va a usar es la primera elección para todo lo que debería ser todas las taquiarritmias paroxísticas. ¿Ok? Todo, todo lo que es una taquiarritmia paroxística, vas a usar el tipo 2. Ya tenemos propanolol, esmolol, acebutolol. Tipo 3, ¿ok? Vamos a hablar sobre los tipos 3, ya le dije, bloquean canal de potasio. Se suelen usar principalmente para arritmias supraventriculares y paraventriculares. Y por último, la clase 4, que previene la taquicardia supraventricular paroxística recurrente. ¿Ok? Igual, los usos van a ver más que todo en terapéutica. Ahorita en fármaco no es tan importante que se los aprenda. Y nada, les dejo un par de preguntas. Se lo voy a pasar por interno. Y nada, chicos, muchas gracias por su atención. Este, nada, el tema es un poco, es más largo, pero lo intenté resumir lo más que pude, porque me faltó la parte de, angina. Los antianginosos que saben que son, la angina es la fisiopatología cuando el corazón consume mucho, oxígeno. Y se fatiga y por eso sientes un dolor punzante. Ese dolor punzante significa que tu corazón quiere oxígeno. Nos faltó hablar de eso un poco, pero más que todo, si se van sabiendo inotrópicos es más que perfecto. Y nada, chicos, ya me estoy despidiendo. Los vemos en la próxima clase de la próxima semana. Si tienen dudas, siempre estoy siempre ahí contestando dudas. Y nada, cuídense. Ya lo estoy viendo.